¿Qué tal? ¿Cómo están amigas, amigos de la Octava Digital? Tengo en mis manos el libro Los hijos del imperio del maestro Francisco Cruz, aquí lo está viendo usted, en donde se aborda uno de los temas más interesantes de nuestro país, sin duda alguna, para entender muchas veces cómo se ejerce el poder y cómo se relacionan los diferentes poderes que de una u otra manera marcan el derrotero de este país y son responsables de la tragedia que ha habido este país en muchas ocasiones. Hablamos del poder político, del poder económico, y quiero saludar a su autor y agradecerle como siempre, de verdad, que nos acompañe, al maestro Francisco Cruz. Maestro, ¿cómo estás, Francisco? ¿Qué dices? Jesús, ¿cómo te va? Muy bien, gusto saludarte como siempre. Gracias por la invitación. Oye, mi querido Paco, este título, Los hijos del imperio, caray, ¿qué lectura le damos a esta generación, a esta relación entre el poder político y poder económico que tú nos planteas precisamente con este texto en donde aparecen pues los herederos de los grandes apellidos que vaya que han tenido un peso específico en las decisiones que se toman en México? Mira, en realidad es desde hace más de 100 años son un poder que ha querido y que ser contrapeso, que ha querido ser contrapeso del gobierno, pero que en ocasiones se mimetiza con el gobierno, de tal forma que no sabemos si son políticos o empresarios y no sabemos siquiera si tenemos buenos empresarios. Si, no, mira, todos los días hacemos una revisión crítica de los Ujú. políticos de este país, diario, pero nunca hacemos una revisión crítica de los empresarios, Así es. nunca, jamás. Así que no sabemos quiénes son, no sabemos a dónde están. De pronto los vemos en las revistas del corazón, las del Jet Set, o en las revistas especializadas, pero con una información nada más que nos dice cuánto tienen. Ujú. Sabemos que, por ejemplo, 6 familias de este país, de los grandes empresarios, concentran una fortuna cercana a 150,000 millones de dólares, Así pero es. eso no te dice nada. No nos dice quiénes son. Mira, no tenemos empresarios que crean nada, que hayan inventado algo. Te- si hacemos una revisión, vamos a encontrar que tenemos una clase empresarial que Ujú. ha sido protectora del poder político, ¿sí? Sí, completamente. Que ha vivido, podemos ir de Porfirio Díaz a Miguel Alemán Valdés, a Carlos Salinas, a Enrique Peña Nieto, a donde vayamos, vamos a encontrar que se mimetizan y que viven no solo de los negocios, sino que viven de las concesiones que les da el Estado, de las obras públicas que les da el Estado, de las exenciones fiscales, de los perdones fiscales, de la ilusión fiscal, y no sabemos quiénes son. Mira, viven ellos, viven ocultos con sus nombres que los vemos ahí, pero viven ocultos en medio de su riqueza. Y mira, cuando pierden, siempre que pierden, nos endilgan sus pérdidas, sea pérdidas por incapacidad o por alguna crisis real, o sea pérdidas porque robaron, porque hay cualquier cantidad de casos de empresarios de este país que han robado y mira, y que los salvamos con nuestros recursos. El caso más conocido es el del Fobaproa. Mira, Ujú. que están documentados los pillajes de los empresarios y de los banqueros. Y nos endilgaron una deuda por 1 billón de pesos o más, y que todavía vamos a tardar 70 años en pagarla. Claro. Pero ese es el caso más conocido, Jesús. Pero tenemos otros. Mira, en el 87, ¿recuerdas? En el 5 de octubre quiebra la Bolsa Mexicana de Valores. Quiebra. Y tres, por lo menos 360,000 mexicanos perdieron todos sus ahorros. Todos. No te lo digo de una cifra así. Está escrita en las memorias de Miguel de la Madrid Hurtado. Perdieron todo su dinero. Por la contraparte, 26 personas, 26 personajes que controlaban igual número de casas de bolsa, se enriquecieron brutalmente.
Algunos de ellos, un caso que tengo presente y que nunca se me olvida. Mira, uno de esos empresarios tenía en esa época, en el 87, una fortuna contable de 50 millones de dólares. Contable. En el 89, 2 años después de la crisis de la bolsa, de la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores, le alcanzó para comprar Telmex. Claro. Y quizá no era ilegal lo que hicieron, pero fue muy inmoral porque unas semanas antes de la quiebra de la bolsa, esos 26 cazabolseros sacaron sus utilidades. Lo que no pudieron hacer 360,000 ahorradores mexicanos. Hubo suicidios que nadie quiso documentar en esa época. Claro. Oye, Paco, en el libro, que le recomiendo muchísimo, de verdad, a la gente que le ha hecho un ojo, hay un personaje que yo siempre he pensado que refleja muy bien este maridaje entre la política y los empresarios, por cómo ejecutó la política y cómo ejecutó lo empresarial, que es Carlos Hank. Y tú hablas precisamente de uno de sus hijos, o de sus hijos en general, pero particularmente Carlos Hank, y nos mencionas el verdadero Carlos Hank. Este tipo de personajes, ¿cómo lo defines? Mira, pues son personajes pillos en realidad. Es incomprensible cómo un humilde profesor rural, sin nada, entra a trabajar al gobierno con mentiras, que no conocemos, que no sabemos quién es, que él mismo tiene dudas de quién es su papá, de que se inventan cualquier clase de mentiras e historias para darle soporte, que lo registran con el acta de nacimiento hasta que tiene 26 años de edad y que no sabemos nada y que vende dulces en las escuelas y cuando en las escuelas de Atlacomulco, que es el norte del Estado de México, y cuando termina su vida política y le damos un seguimiento hacia los puestos que tiene y vemos que saqueó el Estado, tiene una fortuna contable de 3,000 millones de dólares. Y vemos que hizo negocios con empresarios, les compraba camiones, por ejemplo, pipas, o luego los fabricaba él, y lo sacaba el dinero del erario. Entonces, son personajes que han podido hacer de nosotros lo que sea, porque nos conocen bien. Los empresarios, Jesús, saben cómo vamos a reaccionar. Ellos viven en una burbuja a la que no podemos entrar. Entonces, el libro lo que hace es una revisión crítica de políticos como Jan González, que es un empresario también, y de empresarios como Carlos Slim Elú, de empresarios como la familia Servirge, como los Bayeres, que no sabemos a dónde viene su fortuna, pero no son ellos solamente. Mira, el libro habla sobre cómo hace poco más de una década empezaron a delegar los negocios en sus hijos. Algunos por enfermedad, otros por muerte, pero ya vemos a los herederos y no sabemos quiénes son. Por ejemplo, si decimos Carlos Jan González, nos imaginamos al viejo, pero tenemos una nueva generación de un hombre que controla todo el grupo, ¿sí? Banorte, parte del grupo Maseca, porque además se van relacionando entre ellos, ¿sí? El de Roberto González, de Monterrey. Y vemos, por ejemplo, otros imperios que nacen con Porfirio Díaz y que siguen tan vigentes hoy a través de los herederos. Mira, cuando voy a pláticas y me preguntan de dónde sale el grupo FEMSA, ¿sí? Y les digo, es un grupo que nació en 1890. Y hacemos revisiones y me dicen, pero ya no existen. Y les digo, no, si buscan, van a encontrar a Eva Gonda Rivera como la accionista mayoritaria. Pero si buscan un poquito más atrás, van a encontrar Eva Gonda Rivera de Garza Lagüera. Entonces, y las principales accionistas son sus 4 hijas, que se apellidan Garza Lagüera Gonda y que son herederos de Eugenio Garza Sada. Y cómo van formando su fortuna con mentiras, con complicidades, pero sobre todo con recursos del erario. Yo te decía, nosotros conocemos el FOBAPROA, porque es lo que tenemos así a la vista. Pero mira, en los 80,
un oscuro funcionario de Banco de México recibe la orden de Miguel de la Madrid de crearles a los 20 empresarios más grandes de este país un paquete de salvamento. Aquel funcionario se llamaba Ernesto Zedillo Ponce de León. Les pide crear un programa de salvamento y les crea un programa de salvamento por 12,500 millones de dólares. ¿Que salieron de dónde? De nosotros. Sí. Nosotros pagamos ese rescate y no sabemos quiénes eran esos conglomerados. Y después les arman un rescate carretero. ¿Recuerdas que privatizaron en este país? Salinas privatizó todo, pero privatizó las autopistas. Y luego entre Zedillo y Fox arman un salvamento carretero que casi llega a 200,000 millones de pesos. ¿Que lo pagamos? ¿Quién? Nosotros. Y luego Fox crea un programa de salvamento para la industria azucarera que también supera 100,000 millones de pesos. Entonces vamos creando programas para salvar a estos empresarios que no importa que pierdan, no importa lo que hagan, tienen concesiones del gobierno, tienen perdones de impuestos. Mira, solo en los gobiernos de Calderón y de Peña, los grandes empresarios de este país recibían por cuestiones fiscales perdones cercanos a 600,000 millones de pesos por año. Documentado con datos de Hacienda, no estudios de académicos, documentado con datos de Hacienda, 600,000 millones de pesos anuales y no sabemos quiénes son. Claro. Y no sabemos qué venden. A lo mejor nos acercamos a una tienda de esas grandes y decimos, es de la familia tal, pero no sabemos cómo nace. Y ahí nos quedamos. El libro lo que hace es una revisión crítica de esas familias que a través de las que se delinearon por lo menos hasta 2018 las políticas de gobierno. Y muchas veces tú recuerdas, los empresarios siempre han estado inmersos en la política. No es nuevo, ahora lo vemos con Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walter, que está definiendo el programa y acción de gobierno de la Alianza Va por México, ¿verdad? Él se comprometió, él lo dijo, no es que yo lo diga, él lo dijo, ellos los aglutinaron. Pero mira, hay que ir hacia atrás. ¿Recuerdas en 88, Carlos Jan González reunió a los principales empresarios de ese momento para pedirles una colaboración que superaba 100 millones de pesos por cabeza para la campaña política de Carlos Salinas de Gortari? Y luego recuerdas, en 93, Salinas reúne en la casa de Antonio Ortiz Mena a los grandes empresarios y les pide una colaboración. ¿Para qué? Para la campaña de Luis Donaldo Colosio. Y ahora, mira, nos enteramos a través de audios que Alejandro Moreno Cárdenas recibió entre 20 y 25 millones, él quería 300 millones de pesos, de Alejandro Ramírez Magaña. Y no sabemos quién es Alejandro Ramírez Magaña y no sabemos quién es Claudio X González Laporte. Los identificamos por número, pero el libro justamente lo que hace es desmenuzarlos. ¿Por qué están tan enojados, por ejemplo, el dueño de Cinépolis y Claudio X González querían parte de la educación básica de este país? Los empresarios están inmersos en la política desde hace décadas, que nunca lo hemos querido ver. Eso es otra cosa, pero ellos han sido fundamentales para la elección de candidatos presidenciales. Ellos han sido fundamentales para las políticas impositivas. Ellos han sido fundamentales para la sobrevivencia de los partidos políticos en este país. Claro. Oye, querido Paco, y hay un detalle ya para concluir esta interesante charla. Dentro de este libro, como bien dices, que desmenuzas y señalas, y no quisiera terminarla sin ubicarnos en el hombre más rico de México. Incluso el título de tu capítulo es La importancia de llamarse Carlos, ¿no? Y lo defines como un personaje de novela, literalmente. Mira, yo cuando te platicaba en aquellos fines de 80, en 87,
era un hombre con muchas conexiones, pero su riqueza era limitada. Aún con lo millonario que era uno de esos 26 propietarios de las casas de bolsa. ¿Tú recuerdas por qué la gente invertía tanto en las casas de bolsa? Porque en este país, en los gobiernos de José López Portillo y de Miguel de la Madrid, teníamos una crisis cada 3 minutos. El dólar se devaluaba, llegabas a la ventanilla bancaria y decía dólar tanto, pero a los 10 minutos aumentaba de precio el dólar. Llegabas a la ventanilla del banco y te decía, ¿sabe qué? Mejor busque nuevas formas, nuevas alternativas para invertir su dinero, para que gane más. Y te mandaban a las casas de bolsa. Y meses antes, unas semanas, como 2 meses antes, ellos sabían que venía la quiebra de la bolsa. Sí. Ellos ya lo habían anticipado, toman utilidades. Y 2 años después, Carlos Slim tiene dinero para comprar, ¿qué? Telmex. Y se levanta como uno de los hombres, uno de los magnates más ricos de este país. Todavía hoy, su riqueza es inalcanzable, cerca de 70 mil millones de dólares. Entonces, entonces, un personaje novela porque nace así a través de sus conexiones, a través de unos arreglos extraños, aunque parecen públicos, ilegales, para comprar Telmex, sí, pero inmorales. ¿Por qué? Hicieron perder por lo menos a 360,000 ahorradores todos sus recursos, y esos se quedaron en las casas de bolsa. Entonces, un personaje que va pintando desde joven, ciertamente su papá viene, es un migrante, vienen, luchan, trabajan, sí, pero también se hacen a través de las componendas con el gobierno, a través de aprovecharse de los vacíos legales que dio este país, por ejemplo, para operar la bolsa. Y luego le entregan un monopolio, que hasta hace poco se empezó a romper. Le entregan un monopolio por toda la vida. Pues, ¿quién no se va a hacer rico así? Pero no tenemos a nadie. No hay un empresario mexicano hoy, incluido Carlos Slim, que nos venga a decir que crearon algo, que crearon computadoras, que desarrollaron algo. Nadie ha desarrollado nada. Todo mundo vive de las concesiones del gobierno o de los permisos para operar empresas de otro país. Pero no tenemos creadores. Así que no sabemos, Jesús, si tenemos buenos o malos empresarios. Sabemos que Slim es un empresario muy exitoso. Pues sí, con una fortuna cercana a 70 mil millones de dólares, que ahora está repartida entre sus 3 hijos y 3 hijas, pero no ha creado nada. Telmex ya era una empresa desarrollada. Entonces no crea nada y es un hombre que hoy no solo está entre los el magnate más grande de México, sino parte de los magnates del mundo. Alguna vez fue el primero. Entonces, ¿cómo te puedes explicar esto? Claro. Mi querido Francisco Cruz, ahí lo tiene usted, autor de Los Hijos del Imperio, un libro que de verdad vale mucho la pena. Échale un ojo. Mi querido maestro, como siempre, un gusto platicar contigo aquí en La Octava. Jesús, muchas gracias. Saludos. Gracias por la invitación.